Bienvenidos a Catarsis, un nuevo espacio donde vamos a platicar de filosofía y lo que salga. Esta noche me acompaña mi co-host de este podcast, Sergio Noriega. ¿Qué rollo, Gusto. Sergio? ¿Qué ¿Todo rollo? bien? ¿Listo? Listo, a ver qué. ¿Listo para filosofar? Listo para dejarme llevar por la filos. Fue la filosofía. La dinámica de este podcast va a ser la siguiente. En cada capítulo vamos a tener una cajita como esta. Yo creo que va a ser esta o a lo mejor otra en lo que tenemos mejor presupuesto. Y en esa cajita hay diversos temas que son algunos temas triviales y otros temas trascendentales. Y vamos a empezar a dialogar sobre este tema y a empezar a filosofar y ver hacia dónde nos llevan. ¿Te parece, Sergio? Dispuesto. Bueno, el primer tema, pues, es el que salga de aquí, el que elija. Vamos a sacar un papelito, vamos a elegir este. Por esta ocasión lo voy a elegir yo, pero los próximos ya vamos a alternarnos. El tema que nos tocó hoy es, qué coincidencia, La Liberty. libertad. Vamos a hablar sobre el concepto de libertad primeramente. Vamos a comenzar con mi buen amigo Sergio. ¿Qué piensas sobre la libertad? O sea, ¿qué es la libertad desde una perspectiva filosófica? Ya si quieres tú desdoblarla desde los conceptos que hay, ontológico, metafísico. Pues, sí, es un temón, ¿no? Siempre. Y esa cosa la vemos desde el inicio de la carrera de filosofía, pero también la vemos hasta el final y es algo que nos cuestionamos constantemente y supongo que es algo que ya sea que nos persigue o que nos acompaña durante toda nuestra existencia humana. Y esa es la cuestión siempre, ¿no? De si somos libres o no. Y pues tenemos un montón de respuestas a través de la historia, ¿no? De diferentes filósofos, y no solo filósofos, sino científicos, políticos y todo tipo de ser humano que piensa y que ha contemplado esa noción. Y al menos lo que siempre vemos es como que esta división entre causalidad o determinación o determinismo, como le llaman, y también la parte de lo que es la libertad, ¿no? Es como que la contraposición de la libertad. Y al menos, por ejemplo, lo que yo he visto en diferentes personas y filósofos igualmente, pero siempre hay alguien que va a pensar pues que todo tiene una causa, que todo está determinado, que todo tiene un hilo que se puede rastrear hasta un cierto principio, ¿no? A un punto de partida. Sí, y otros que sí alegan por el hecho de que todas nuestras decisiones pues están libremente hechas, por así decirlo. O supeditadas a algo. Sí, pues eso sería en el caso de la determinación, ¿no? Y supongo que cada quien responde a esa pregunta. Yo lo que he pensado, cada quien responde a lo que es la libertad de acuerdo a cómo piensan que es el mundo en sí, o la realidad en general, ¿no? Que consideran que es lo real. Porque yo he visto que regularmente los que piensan que la realidad está fundada, por así decirlo, en una cierta entidad que la rige por completo, Dios, por ejemplo, o en el caso de Spinoza, por ejemplo, o algunos otros filósofos como Hegel con su espíritu absoluto, pues ellos, o incluso podríamos rastrearlo hasta el cristianismo, ¿no? Pero creo que en el cristianismo hay muchas divisiones, pero se piensa pues de que si hay una cierta entidad que ve y que tiene control, por así decirlo, de todo, y entonces pues nuestras decisiones ya están, como dices, supeditadas a un cierto principio fundamental, ¿no? Esos son en base a los que piensan que toda la realidad está fundada en una cierta entidad que la controla por completo, ¿no? Y la otra propuesta es la que simplemente la realidad es un choque de diferentes visiones, diferentes subjetividades, por así decirlo, de diferentes puntos de vista o diferentes individuos, no sé. Y ya eso hace que
que estas diferentes individualidades pues piensen de diferentes maneras y actúen de diferentes maneras y que no están supeditadas a ningún principio fundamental, ¿no? Es que yo creo también, Eso güey. es una cosa. Sí, además yo creo también que la gente no se piensa libre. Y partiendo de ese principio, la ciudadanía en general, la gente, el hombre en general, tiene muy limitado el concepto de libertad. Y es curioso porque como el hombre no se piensa libre, tiene un concepto de libertad muy acotado. Sí. Y ese concepto de libertad o sea, las personas entienden la libertad como aquello que les es como vasto para decir, con esto me siento libre. O sea, si no hacen una catarsis, que ahí se llama el podcast, sobre qué es la libertad, es mejor para ellos, pues, porque no se cuestionan diversos como conceptos que pudieran ponerlos en jaque, pues, de decir, güey, ¿realmente soy libre? Que esa es la pregunta, yo creo, fundamental de la filosofía misma, ¿no? Entre muchas preguntas que la filosofía tiene, que son como las preguntas del millón, como por ejemplo, ¿quién soy? Ajá. ¿Soy libre? Es una pregunta muy recurrente. Y esa pregunta, güey, pues, no todo el mundo se la hace, pues. O sea, ¿a partir de qué empezamos como a decir si somos libres? O sea, ¿por qué soy libre? Pues, o sea, ¿tú crees que la gente es libre, por ejemplo? O sea, ¿en qué radica la libertad de una persona? Por ejemplo, unos pudieran decir, en la política pueden decir, la libertad radica en votar. Soy libre para votar, pero ¿realmente es libre para votar? O sea, por ejemplo, la otra gente puede decir, la libertad radica en qué voy a comer hoy. Pero realmente eres libre de decir si vas a comer hoy. O sea, no hay aspectos que te condicionan, pues, como tú dices, o que te supeditan a... Sí, o sea, vas a comer hoy, eres libre de elegir lo que vas a comer, pero dentro de estos límites, pues. Sí. Y ahí, güey, está como que, yo creo, como el análisis de qué es la libertad, en los límites que cada persona tiene sobre su propia libertad. Sí, y hace que el concepto de libertad tenga cierta delimitación, supongo, ¿no? Porque ya entonces no hablamos, o ya dividimos la libertad entre decir libertad absoluta y ya entra de la libertad condicionada, ¿no? Que la vimos, me acuerdo que desde el primer semestre que hablábamos de ese rollo, de la libertad condicionada. Y era eso, ¿no? De que si hay, la libertad condicionada consiste en que si hay libertad, pero pues bajo ciertas condiciones, ¿no? Sí puedo ser libre de moverme en un cierto espacio, pero me condiciona la gravedad, por así decirlo, ¿no? No puedo tener la libertad de, por ejemplo, estar aquí y flotar. Porque estoy condicionado bajo ciertas, pues, leyes físicas, ¿no? Y así hay ciertas leyes, hay ciertos principios, por así decirlo, o bueno, Naturales. aparentes principios naturales que condicionan la libertad que tenemos, ¿no? Incluso, pues, también la de votar, ¿no? Porque, como decías, sí tengo la libertad de votar, pero tengo que votar entre ciertas opciones. No puedo votar por cualquier cosa que a mí se me ocurra, ¿no? Estoy condicionado a votar bajo ciertas condiciones de métodos y para Ciertas horas, o sea, ciertos candidatos. Sí, es la cuestión que sí hay libertad, pero está condicionada. Pero pues yo me acuerdo que, por ejemplo, tenemos un maestro que le comentamos eso y nos dijo que pues eso no es libertad. Pues si hay condiciones, entonces no es libertad, es cierta determinación. Y entonces, pues se vuelve a problematizar la cosa, ¿no? O sea, entonces no podemos dividir la libertad entre una absoluta y una condicionada, sino que la libertad es libertad a secas y entonces o no eres libre o si eres libre si hay condiciones, ¿no? O no hay condiciones. El problema es cuando el individuo se comienza a cuestionar este tipo de cosas, ¿no? Cuando problematiza temas como los que están aquí y como la libertad, que es el tema que estamos hablando ahorita. Porque, por ejemplo,
todos los temas, pues trascendentales que han pugnado por nuevos derechos, por ejemplo, son con la premisa de la libertad. Uh-huh. Por ejemplo, decir, yo lo veo mucho, por ejemplo, en el tema de la política, ¿no? Y hablando ahorita de las elecciones, de los votos, o sea, cuando la mujer tenía el derecho o la libertad de votar, pues cuando se empezó a decir si la mujer tenía derecho o no, o bajo qué premisa. Bajo la premisa de la libertad, pues de la libertad de elegir también de las mujeres. Obviamente todo fue en su contexto, ¿no? Pero ese es un ejemplo como bien trivial, pero existen otros como más complicados. Por ejemplo, el de decir, soy libre para hacer lo que yo quiera en función de que me apetece. Por ejemplo, me acuerdo que una vez vimos un tema de decir, a ver, tengo libertad, pero no por eso voy a salir afuera y me voy a quitar la ropa, pues. Aunque tenga la libertad de hacerlo. Porque ahí ya te enfrentas a los límites, como bien lo decíamos, o límites, por ejemplo, de las leyes, pues en este caso del hombre, ¿no? De decir, sí, hay un reglamento, hay un código de conducta, hay reglas morales. Entonces, pues obviamente volvemos a lo mismo, la libertad se encajona. Entonces, ahí te dices, bueno, ¿realmente soy libre o no soy libre? ¿O soy libre para qué? Y te llevo a otro planteamiento. ¿Quién decide hasta dónde eres libre? O sea, ¿quién decide si eres libre para esto o no eres libre para esto? Pues, por ejemplo, el ejemplo burdo, ¿no? De decir, yo voy a elegir, no sé, güey, salir sin ropa a la calle. O sea, ¿quién decide si tengo esa libertad o no? Porque es una aparente libertad que tienes, ¿no? Pero si lo decide otro hombre, ¿por qué lo decide otro hombre? O sea, por ejemplo, si nos podemos debatir el tema de decir, ok, quiero ser libre de flotar, pues ahí lo decide una ley natural, la ley de gravedad. Y no puedes problematizar con la ley de gravedad porque se debe problematizar con Dios. Pues, o sea, oye Dios, ¿por qué no me hace el derecho o la libertad de flotar? Pero cuando problematizas la libertad con otro ser humano, ahí sale una brecha, güey. Por eso decía el tema del derecho de las mujeres a votar. Hay otro tema, el derecho al aborto. O sea, ¿por qué algunos dicen que sí es libertad y por qué otros dicen que eso no es libertad? Pues, sí. El derecho a votar a los 18, ¿por qué no son los 17? O sea, ¿por qué no eres libre de votar a los 17? Porque en Estados Unidos la libertad de mayoría de edad es a los 21 y porque en México es a los 18. O sea, todo ese tipo de libertades condicionadas por el hombre se pueden problematizar y se pueden debatir. Y es importante verlo así, como lo decías ahorita, todo tiene un inicio. Es importante verlo así porque es como un principio importante que nos ayuda a realmente distinguir si somos libres o no somos libres. Y si no somos libres, ¿por qué no lo somos? Pues, ¿quién lo decide? Ok. Sí, es que la cuestión legal, pues, es donde choca con el tema de la ética, el tema de la libertad choca con el tema de la, y es que la ética, ¿no? Por ahí debe estar también. Sí. Luego lo vamos a problematizar. Y es que como todos estos problemas forman parte del mismo mundo, por así decirlo, de la misma realidad en la que vivimos, pues en algún momento se tocan unas con las otras, ¿no? Y en esos momentos es donde, por ejemplo, el problema de la libertad toca con de la ética, ¿no? Porque ya la ética hace que, pues supongo que es la que también hace que se condicione la libertad, ¿no? Y tal vez por el mismo hecho de que decir que demasiada libertad es malo, por así decirlo, y debe de encajonarse en ciertos parámetros. Sí, parámetros en los cuales se dice que la libertad sí debe ser usada para estas cosas que consideramos que son buenas. Y pues ya ahí también se deslinda el problema de que si hay cosas que son buenas, se consideran que son buenas por naturaleza o se consideran que son sí, la ética, o sea, también como, o sea, bajo la premisa de quién decide qué es libertad y quién no, también está quién decide qué es ético y qué no es ético, pues, o sea, ¿por qué no sería ético, por ejemplo, no sé, güey, o sea, fumar marihuana, pues? ¿Y por qué alguien dice que sí es ético porque alguien dice que no lo es? O sea,
al final de cuentas, ¿quién lo decide? Pues, Sí, y esa decisión, pues, si nos metemos de lleno ahí, pues vemos que hasta cierto punto es arbitraria, ¿no? Porque el que decide, o los que deciden, por así decirlo, que está bien y que está mal, lo hacen bajo cierta, pues, subjetividad propia de ellos, ¿no? Que igualmente se pudo haber sido estudiada, ¿no? Pero pues estuvieron en una cierta posición, pues, política en la cual pudieron decidir eso y ya de manera influenciar a toda la población. Pero eso es supongo que lo interesante también, ¿no? De notar que estas supuestas leyes que tenemos, tanto físicas como legales, tienen cierta arbitrariedad ellas mismas, porque no comprenden por completo la realidad que aparentemente conocemos. el tema es que las leyes naturales o las leyes físicas, ahí no podemos como, o sea, somos parte de ellas mismas, pues, o sea, ahí no podemos como problematizarlo porque, pues, ni modo que te pelees con la gravedad o te pelees con la luz solar, pues decir, hey, ¿por qué no hay luz solar en la noche? O sea, yo soy libre de que haya luz. Pero con las leyes del hombre, o sea, si pudiéramos decir, güey, hasta dónde, o sea, ¿por qué me quitas mi libertad? Pues, digo, y también viéndolo desde un punto de vista como muy radical, ¿no? Porque también una persona hasta dónde exige su libertad, pues, o sea, uno también le mide. Por ejemplo, si tú quisieras decir, ok, quiero la libertad absoluta, o sea, que fuera la libertad absoluta, o sea, ponderarías, por ejemplo, decir, ok, que haya libertad absoluta por encima de otras personas o por encima de la sociedad. Al final de cuentas, yo creo que también los límites de la libertad hacen que la sociedad funcione, pues. Entonces, Sí. Y eso es un rollo, ¿no? Porque, o sea, significa que la libertad absoluta no es buena, ¿no? Por así decirlo, cuando se piensa... Entonces, el hombre no es libre. Bajo ese principio tal vez no, porque no podemos hacer lo que se nos plazca, por así decirlo. Y supongo que eso pudiera tener de fondo una creencia, pues, religiosa, teológica, ontológica, metafísica, tal vez, de que el único que puede ser libre, pues, es Dios. Dios, por así decirlo, ¿no? El creador o esta entidad que, pues, es fundamentadora o fundamental de la realidad en la que vivimos, ¿no? Y entonces nosotros como hijos de Dios o como modos de Dios o como Obra. como obra. Opus Dei, obra de Dios. Sí. Así varios filósofos y teólogos ponen sus nombres y sus especificaciones para eso. Pero nosotros como obra, que me gusta más esa palabra, pues no podemos tener esa libertad. Tenemos que tener un orden entre nosotros, ¿no? Aparentemente bajo ese principio. Y entonces ya nosotros, por cierto orden divino tal vez, aunque a veces se niegue, aunque a veces se acepte, se crean estas leyes que se vuelven delimitaciones para nuestra libertad, ¿no? Y entonces ya nuestra libertad no es absoluta, es condicionada. Y eso es la libertad buena, por así decirlo, ¿no? Oye, Es raro eso. luego mirábamos una vez, no sé si te acuerdas, que cuando hablábamos del hombre, cómo nace, desde que nace como supeditado a cosas. Por ejemplo, desde que naces supeditado a los genes de tus papás, ¿no? De tus Sí. progenitores, por no decir papás. Pero también naces supeditado a tu nacionalidad. O sea no eres un ciudadano del mundo, pues si naces en México, ya te chingaste, pues eres mexicano, pues. Sí. Si naces, por ejemplo, no sé, en la Antártida, pues naces supeditado a una nacionalidad, naces supeditado a un color de piel, naces supeditado, a un nombre incluso, porque el nombre no lo eliges, o sea, no tienes la libertad de elegir tu nombre, aunque ahora ya haya leyes que permitan que lo cambies, naces ya supeditado a un montón de cosas, pues como si fueras un producto predeterminado para algo. Y no obstante con eso,
naces supeditado a cosas, pero también te supeditan qué estudiar, te supeditan cómo vestirte, te supeditan cómo hablar. El idioma tampoco lo eliges, por ejemplo, o sea, te Bajo la ponen... nacionalidad, ¿no? Sí, o sea, viene junto con pegado, pues. Pero fíjate que lo que se me hace la anomalía de eso es de que si no hay cosas hay cosas que están impuestas para nosotros y las cuales en un cierto momento de nuestra vida no tenemos la libertad para elegirlas. Pero llega un momento después de nuestra vida en la que sí podemos hacerlo, ¿no? Y con el desarrollo tecnológico podemos ya ir haciendo cada vez más cosas, ¿no? Podemos cambiar nuestra nacionalidad. De género. Podemos cambiar de, ¿cómo se dice? Pues podemos elegir hablar otro idioma. Podemos pues, elegir después que ciertas carreras o que queremos estudiar, y si no queremos estudiar en el lugar en el que se nos condiciona, podemos desarrollarnos para poder movernos y buscar otras opciones. Y, o sea, bajo cierto tiempo de nuestra vida, parece haber esta apertura a nosotros a poder elegir y cambiar ciertas cosas de las cuales se supone que estamos impuestos. Y ahí es donde supongo que puede radicar esto que le llamamos libertad, ¿no? En ese momento en el que nosotros podemos elegir ciertas cosas, ¿no? Y no me quiero imaginar incluso, por ejemplo, más a futuro, cuando, pues con desarrollo tecnológico y cirugías plásticas y todo este rollo, pues podamos cambiar muchísimas cosas. O sea, que si alguien quiere ser negro, pues se manda a hacer la piel negra. O este nuevo rollo de incluso ser agenéricos, o sea, al punto de que la tecnología se desarrolle para nosotros poder cambiar nuestros géneros o incluso de volvernos sin género, y que tenga la tecnología la precisión, pues, molecular o celular para poder cambiar eso, ¿no? Y claro, eso no simplemente se va a dar así porque sí, ¿no? También va a tener sus repercusiones éticas, sus repercusiones políticas y, pues, físicas y de todo tipo, ¿no? Pero ahí es donde yo pienso que radica esta cosa que nosotros llamamos libertad, ¿no? No sé cuál objeción se le puede dar a eso, supongo. De que... ¿Qué límites puede tener? Sí, o sea, de que, pues sí, pero hay otros límites, hay otras cosas que limitan esa supuesta libertad que tienen, ¿no? Pero pues se vuelve una especie de bucle eso, y entonces ahí es donde, pues, ya no sabría decir si realmente tenemos libertad o no, pero en un principio yo pudiera decir que sí, en ese momento, ¿no? En el que nosotros vamos teniendo este desarrollo, pues, psíquico y físico, tecnológico, en el cual nosotros podemos cambiar muchas de las cosas que se supone que están impuestas y que privan nuestra libertad. A mí eso es lo que se me hace muy, muy interesante, no sé. Luego también el hecho de decir, o sea, ¿qué tanto soy responsable de mi libertad? Pues también, porque hasta qué punto yo como ser humano o como persona puedo ejercer mi libertad siendo responsable de ella, y dos, sin que trastoque la libertad de otro. Sí, esa es la responsabilidad moral, por así decirlo, ¿no? Pero sí, o sea, al final de cuentas, ¿qué tan libre eres cuando no puedes hacer lo que tú quieras? Pues, o sea, si al final de cuentas te lleva a la misma pregunta, pues, a la misma hipótesis de que el ser humano al final de cuentas no es libre, pues, o tiene una libertad a medias. Sí, supongo que la respuesta una de las respuestas más fáciles es decir eso, ¿no? Bueno, ni tan fácil, pero pues eso es lo que uno termina concluyendo a veces, ¿no? De que sí hay libertad, pero no hay libertad absoluta, es condicionada, ¿no? Y pues, supongo que ya depende de cada quien cómo tenga el concepto de libertad, que eso es lo que iba, ¿no? O sea, la libertad absoluta, o hay libertad o no hay libertad, o admites que hay como que grados de libertad, ¿no? ¿Y el libre albedrío qué sería? El libre albedrío, O sea, teológicamente, ¿qué es el libre albedrío? pues se supone que, bueno, desde la teología cristiana era eso, ¿no? De esta misma libertad que nos da Dios
para poder elegir entre un bien y un bien mayor. Eso tengo entendido, al menos desde San Agustín, de que técnicamente era eso, el poder elegir el no hacer el mal, o sea, porque como si el mundo se dividiera en dos partes, el bien y el mal. Y Sí, pues, o sea, porque teológicamente así está dividido, pues, o sea, Ajá. el cielo y el Sí. infierno, lo bueno y lo malo. Sí, y nosotros como creación caída del Edén, pues tenemos Este libre albedrío, este libre albedrío de elegir entre el bien y el mal, ¿no? que también es subjetivo, pues. O sea, Sí. qué es bueno y qué es malo, pues es lo más subjetivo del mundo, pues. Sí, y luego pues es problemático, al menos por ejemplo desde el inicio de la cuestión de que en el Edén pues ahí están Adán y Eva y están, pues no tienen conciencia de su desnudez, no tienen conciencia de que tienen que trabajar para comer. O sea, ahí no había libertad, pues, Sí, ¿o no? pues es que eso es lo curioso. Pudiera verse como que no hay libertad porque no hay conciencia para elegir entre las cosas. Simplemente estás fluyendo en las cosas. Como materia, pues. Ajá. Yo lo había interpretado como eso, de que no hay conciencia, no hay raciocinio o no hay, me atrevo a decir, logos, interpretado desde cierto punto de vista. Y entonces no hay distinción entre si estoy desnudo, si tengo ropa, si tengo que trabajar para comer. Simplemente eres como un ser vivo, como las plantas o como ciertos animales en los cuales simplemente se mueven por Instinto. la fluidez. Sí, por el instinto, por la fluidez misma de la vida, ¿no? Y eso se supone que era Adán y Eva, ahí en el Edén. Al menos yo como lo interpreto, ¿no? Sí, es que lo curioso es que también cómo se le presenta, o sea, partiendo desde el origen de los tiempos, según la teología, es el problema cómo se les presenta a ellos, uno, la libertad de elegir si come o no la manzana, pero también lo que representa comer la manzana. Que representa comer la manzana no sé si hayas leído por ahí o recuerdes que significaba como justamente lo que estamos problematizando, la libertad. O sea, que la manzana significaba la libertad de darse cuenta. Uh-huh. Y yo creo que esa metáfora podemos aplicarla en la vida, en muchas cosas, pues, porque en qué momento tú haces catarsis para comerte la manzana y decir, necesito darme cuenta de todo lo que está pasando y si realmente soy libre para decidir sobre algunas cosas o no. Pero este catarsis no es tampoco como la panacea de tus problemas, pues, porque ¿qué hubiese pasado si, por ejemplo, Eva no hubiera probado la manzana, ¿no? Y ahora, metafóricamente, ¿qué hubiese pasado o qué pasaría si el ser humano no se da cuenta que no es libre? O sea, viviría como Adán y Eva, pues, o sea, a gusto, sin problematizar nada, o sea, fluyendo. Actualmente como fluye mucha gente en la sociedad, o sea, Sí. simplemente yendo a trabajar, ganando y, o sea, como que, Simón, o sea, ajeno a problemas tal vez sociales, ajeno a los problemas de otro, siendo Adán y Eva antes de la manzana, pues. Entonces, justo el tema de plantearse el problematizar la libertad para cada persona es plantearse si pruebo o no pruebo la manzana, pues. Si me doy cuenta o no me doy cuenta que en realidad hay cosas en las cuales yo puedo decidir o hay cosas en las cuales puedo yo darme cuenta que no soy libre, pues. ¿Por qué la gente tendría que decir, ok, necesito darme cuenta que estoy desnudo? Uh-huh. Porque antes no era un problema, o sea, para Adán y Eva, pero después sí lo fue. Y metafóricamente, antes no es un problema darte cuenta que no eres libre, pero comiendo la manzana te vas a dar cuenta que no eres libre, pues. ¿Qué tan bueno es? Sí. Y es que era lo que decía de que yo pienso que esta maldición
que se les da del pensamiento y la conciencia es antes de comer la manzana. Eso es lo que yo pensaba, porque si se les prohíbe comer la manzana y se les dice que no, pero se les hace conscientes de que es malo y de que si la comen habrán desobedecido a Dios y este rollo, pues significa que entonces ya tienen una libertad, un libre albedrío entre no comerla y entre comerla. Y entonces se da la libertad de que la coman y entonces aparentemente pues surgen todos los problemas, ¿no? Pero yo pienso que igual los problemas fueron en el momento en el que se les dice, en el momento en el que se les hace conscientes de que es malo comer la manzana. Porque ya entonces, ya eres consciente, pues ya eres consciente de ciertas cosas y entonces ya vas a comer la manzana. Pero la pregunta aquí es, ¿fue malo realmente? Pues, si pensamos la libertad y por lo tanto la conciencia y todo esto como una maldición, como algo que no podemos resolver, pues probablemente sí. Pero si lo pensamos como nuestro don y hacemos de lado todo este mito y pensamos que es lo que nos hace ser los dioses, o por así decirlo, estas subjetividades que van a regir el mundo y que se van a desarrollar hasta quién sabe dónde, pues es bueno. Porque, por ejemplo, la representación de Dios cuando les dice que es malo, la podemos ver en muchas partes, güey. O sea, la podemos ver en de que si... o sea, es el típico, si haces esto te va a ir mal, pues. Pero no sabes si te va a ir mal. O sea, yo también tratando yo de decir de que el ser humano tiene que hacer uso de su libre albedrío, pues. De decir, bueno, o sea, sí me están diciendo que está mal, pero al final de cuentas yo tengo el poder de decir si quiero ser libre o no, pues. Sí. Y supongo que sí, puede darse ejemplos muy cotidianos de eso, ¿no? Claro. O sea, desde... En tu casa, o sea... Desde comer azúcar. Sí, o sea... El azúcar sabe muy bien y te da bastante placer. Pero te da diabetes. Pero te puede dar diabetes, ¿no? Y entonces se vuelve una cuestión de que parece que también entonces hay cierta predisposición, pues, biológica a querer buscar lo que te hace daño. O sea, ¿cómo decirlo? No sé, como los animales. O sea, tú les puedes dar... porque al menos yo me he dado cuenta, ¿no? Hay ciertos animales que comen ciertas cosas, ¿no? Y luego terminan como que desarrollando un cierto tipo de conciencia en el que le hacen feo a otras cosas, ¿no? No sé, como me vienen al ejemplo mis gatos, ¿no? De que yo les doy croquetas, pero si les doy plátano, no se comen el plátano. Y entonces, como que desarrollan un cierto gusto por ciertas cosas que tal vez es consciente o no, pero que su instinto los mueve a comer las cosas. Porque entonces, no es razón, pues. Ajá, no es razón. Y entonces, ahí parece haber una privación de cierta libertad, en el cual no pueden comer ciertas cosas porque les pueden hacer bien, pero pues se determinan directamente a comer lo que les causa placer, ¿no? Y es como la tiranía del placer la que reina, ¿no? Y es otro tema, el placer. O sea, luego hay que platicarlo también bien porque podemos desenvolver... Sí, se deslinda de ahí, ¿no? Entonces, ¿el hombre es libre o no es libre? ¿O qué sería lo mejor? O sea, ser libre a medias, ser libre completamente, o qué sería lo mejor? Pues supongo que cada quien. parece que termina siendo eso, ¿no? De que cada quien, porque pues habrá gente que le haga bastante bien en su vida personal pensar que no hay libertad y que todo es producto de Dios y pues los tiempos de Dios son perfectos y hay que hacer cosas y a la voluntad de Dios. Y están bien. Pero hay otros que no, que dicen, no, o sea, yo tengo libertad y mi libertad que dicen que es condicionada realmente es mi libertad absoluta dadas ciertas circunstancias, pero es libertad absoluta y viven bien de esa manera. Así que supongo que la respuesta correcta
pues no existe, no sé. Yo creo, No, yo depende de creo- cada individuo. yo creo también que el ser humano explora sus libertades hasta llegar a sus límites. Por ejemplo, cuántas cosas hacemos que no debemos hacer, pero que las hacemos porque nos generan placer o nos generan esa sensación de libertad. Por ejemplo, cuando estamos en secundaria, que somos niños o somos jóvenes, que no nos dejan, no sé, güey, ir al parque, güey. Pero buscamos la manera de ir, pues, aún con ya llamado de tus papás de decir no vayas o no llegues tarde, pero te inventas una excusa para salir, pues. Sí, se O sea, vuelve el fruto prohibido, ¿no? exploras esa libertad, pues. El tema, por ejemplo, de que, no te dejan tener novio o novia, pero exploras esa libertad, pues, hasta que te cachen, ¿no? Que es llegar al límite, y ya, Sí. pues, o el uso del consumo de drogas, o el uso no sé, güey, o sea, o de gastarse el dinero en otra cosa, pues. Yo creo que el ser humano, al final de cuentas, vive en una especie de, sí, cierta libertad condicionada, pero que no se supedita a esa condición de la libertad, sino que siempre está en una búsqueda constante de llegar a los límites de lo que la libertad les permite o hasta donde ellos se permiten llegar, pero siempre con la conciencia de que existe algo más que pudieran hacer, pero no lo hacen. Por ejemplo, decir, chingada, o sea, voy a renunciar a todo y voy a agarrar mis maletas y me voy a ir a explorar el mundo. O sea, tenemos la libertad de hacerlo, pero no lo hacemos porque estamos condicionados a una vida, pues, a una Sí. existencia, a una vida de adultos que tenemos que ser responsables, pues. Sí, porque puedes hacerlo, pero vas a estar con la condición de buscar tu propio alimento, de buscar tu propio método de curación en cuestiones de que te lastimes o cosas así. Y vas a estar condicionado a la supervivencia, ¿no? Y a los métodos de supervivencia. Sí, pero qué feo ¿Por también qué? que la gente se supedite a la libertad mínima también. O Sí. sea, qué feo que la gente se supedite a decir, voy a hacer esto porque esto es seguro, aunque me prive de N cosas, pues. Eso sí es feo, pues. Ese ya es el otro extremo, ¿no? De volverse totalmente condicionado por todas las circunstancias, ¿no? De decir, hoy haz esto, sí, y hacerlo, pues. O sea, y no lo hablo como en un sentido de que uno se tenga que ser como anárquico, sino de que sí tienes, qué feo también decir de que, yo hago solamente lo que me toca, o yo hago lo que está bien, o yo hago lo que no sale de este cuadrito porque esto es lo que me va a hacer bien según alguien, pues. Yo creo que sí debe ser feo también estar como que encerrado en normas sociales, en etiquetas, porque esa es otra, güey, el tema de las etiquetas. ¿Cuánta gente no, güey, cuida su apariencia, cuida su imagen, o sea, limita su libertad de ser por lo que piensen los Tendencias, ¿no? demás, güey, o sea, Tendencias sí, y o sea, otras visiones que los observen. sí, o sea, hasta ahí también, hasta dónde llega tu libertad de ser en un mundo, por ejemplo, que te explora, que te ve, que te juzga, que te limita, o sea, hasta dónde llega esa libertad de decir soy quien soy y así voy a ser, pues, porque yo sí conozco mucha gente libre, güey, o sea, que me vale madres, güey, que dice, la verdad, yo soy así, güey, y ya, me vale madre, pero también conozco mucha gente que cada cosa que hace es en función de lo que la gente piense de ellos. Sí. O sea, sí conozco mucha gente así, güey, decir, voy a usar esta ropa, aunque no me alcance, o voy a aparentar una vida que no puedo, pero es lo que me va a hacer bien, o sea, también, no sé, o sea, Sí, se condicionan, ¿no? Si bien no se someten a las condiciones muy aparentes externas a ellos, pues ellos van y las buscan. Y porque, pues sí, supongo que es la seguridad, ¿no? Es lo que te da seguridad y que no te mantiene en ese estado de supervivencia que muchas veces evitamos, ¿no? volvemos al ejemplo de Adán y Eva, pues es lo que te hace estar en el Edén comiendo gusto, sin preocuparte, sin nada. Que no, a veces es reconfortante, pues, privarse de la libertad, ¿no? De no tener que preocuparte por nada, ¿no? Supongo que, por ejemplo... ¿Tú lo harías? Cuando lo piensas así, pues dices, entonces cosas como la cárcel, pues... Sí, no mames, o sea. Serían muy, muy placenteras en ese sentido, porque no tendrías que preocuparte por comer, no tendrías que preocuparte por dónde dormir, por trabajar, nada, porque todo lo tienes ahí resuelto, Sí, ¿no? sí. Simplemente tienes que estar ahí y cumplir tu tiempo. Pero, o sea, no eres libre,
porque no sales a la calle, pero ahí tienes que garantizar, pero tienes libertad para comer, o sea, tienes como que tus derechos principales como garantizados, o sea, y en cierta manera eres libre, pues, o sea. Sí, y sí, no tienes libertad de incluso de perderte en tus imaginaciones, en tus Sí, o sea, fantasías. sí, o sea, Y yo supongo que eso también es una libertad que no debería menospreciarse, la libertad de la imaginación, porque pues cuando todo tu entorno, todas las circunstancias te privan y te condicionan, siempre va a haber un espacio tal vez para que en tu imaginación puedas, pues, construir castillos de papel. sí, ser lo que no eres, o ser lo que aparentemente no eres en la realidad. Pues sí, pues bueno, ya estamos llegando al final. ¿Qué te ha parecido? Bastante El bien. espacio. O sea, no, sí, una chulada. No, o sea, el espacio como para este espacio de análisis, de filosofía. O sea, se presta. Yo siempre traigo ganas de sacar todas las cosas que a veces no escribo o no digo por muchos lados y pues que se vuelva como una especie de depuración para sacar cosas. Pues así lo vamos a hacer. Y pues, excelente. Nos va bien. Y este fue todo en este podcast de hoy. Nos vemos la próxima semana, otra vez en 15 días. Síguenos en las redes sociales y bye. Adiós.